Relato 1. El frío de Creel, ese que cala hasta los huesos incluso en los días más soleados, se había vuelto un presagio, una caricia helada de algo más antiguo y cruel que las rocas milenarias del Valle de los Hongos. Elías lo sentía en la médula, un escalofrío que no provenía del aire gélido que bajaba de las cumbres de la Sierra Tarahumara, sino de una oscuridad que crecía en su interior, un aullido silente que le rasgaba el alma. Había sido un leñador, un hombre de manos callosas y mirada franca, respetado por los rarámuris y los mestizos por igual, un conocedor de los senderos ocultos y los secretos del bosque. Pero eso era antes de esa noche aciaga de luna llena, hace ya varios ciclos lunares, cuando una bestia lo acechó en las profundidades del bosque, dejando en su carne no solo una herida lacerante sino una semilla de perdición. La primera transformación fue un infierno de carne y hueso, una traición biológica que lo arrancó de su propia piel. Recordaba el dolor punzante, como si cada nervio se retorciera en un nudo de agonía, cada fibra muscular se estirara más allá de su límite. Sus huesos, crujieron y se realinearon con una violencia atroz, el sonido de la fractura y la recomposición resonando en su cráneo como un tambor de guerra. Su piel se tensó, se desgarró y volvió a crecer, más gruesa, más oscura, cubierta de un pelaje ralo y áspero que brotaba como espinas. Sus dientes se afilaron, sus uñas se convirtieron en garras curvas y letales. Gritó, un grito ahogado por el propio cambio, un alarido de desesperación que se transformó en un gruñido gutural, inhumano. La mente humana de Elías se aferraba a la conciencia con una tenacidad patética, observando con horror cómo sus manos, sus propias manos, se convertían en patas cubiertas de pelo, sus dedos alargándose, sus nudillos abultándose. Era una batalla perdida, la razón contra el instinto, la humanidad contra la bestia ancestral que ahora pugnaba por dominarlo. La luna, un ojo blanco y cruel en el cielo nocturno sobre los pinos de Creel, lo llamaba, lo arrastraba hacia la barbarie. Después, el vacío. Solo flashes, imágenes fragmentadas de una cacería brutal, el olor metálico y dulce de la sangre, el crujido de huesos, el calor de la carne desgarrada entre sus fauces. Al amanecer, despertaba desnudo y magullado, el cuerpo adolorido como si hubiera sido golpeado por 1000 demonios, la boca seca con un sabor ferroso, la mente plagada de ecos de aullidos y gemidos, propios y ajenos. La culpa era un peso insoportable, una cadena de hierro que le oprimía el pecho. ¿Qué había hecho? ¿A quién había atacado? Los rumores en el pueblo comenzaron a correr como un reguero de pólvora, susurros de ganado destrozado, de viajeros que no llegaban a su destino, de un animal enorme y salvaje que acechaba en los alrededores, más grande que cualquier lobo conocido, más astuto, más cruel. El miedo se palpaba en el aire, denso como la neblina matutina que se aferraba a las laderas. Elías intentó luchar. Se encadenó en su cabaña aislada, lejos del pueblo, entre los valles rocosos y los bosques densos. Usó gruesas cadenas de hierro, atadas a vigas de madera que él mismo había cortado. Pero la fuerza de la bestia era incontenible. La primera vez, rompió las cadenas con un gruñido de pura rabia. La segunda, arrancó la viga de la pared como si fuera de papel. La desesperación se instaló en su corazón. Era una condena. Cada luna llena, la oscuridad lo reclamaba, y él se convertía en el depredador que Creel temía. Su humanidad se desvanecía en la agonía de la transformación, dejando solo una conciencia fragmentada, un grito mudo mientras el monstruo tomaba el control. La dualidad era un tormento existencial, ser el hombre que aterrorizaba, el monstruo que masacraba, y luego despertar como el hombre que lo lamentaba con una angustia tan profunda que deseaba la muerte. Los ojos de la gente cambiaron. Antes, lo miraban con respeto, con familiaridad. Ahora, con recelo, con miedo, con una sospecha que crecía con cada luna llena y cada nuevo incidente. La vieja curandera del pueblo, Doña Remedios, lo miró una vez con una tristeza infinita en sus ojos sabios, conociendo quizá la verdad que él mismo apenas podía soportar.
Susurró sobre nahuales oscuros, sobre almas atrapadas entre dos mundos, sobre la maldición de la sangre. Elías no se atrevió a preguntarle más. Sabía que no había cura, solo la espera de un final inevitable. La soledad se hizo su única compañera. Se alejó aún más del pueblo, buscando refugio en las cuevas frías, entre las formaciones rocosas que parecían gigantes petrificados, donde solo el viento y el eco de sus propios tormentos le hacían compañía. La noche de la última luna llena llegó con una premonición de fatalidad. Elías sintió la mordida del cambio antes de que el sol se ocultara por completo. La punzada de dolor fue más aguda que nunca, la bestia en su interior más impaciente. Se arrastró fuera de su cabaña, ya sin fuerzas para intentar atarse, sus músculos contrayéndose involuntariamente, sus articulaciones crepitando. La transformación fue una tortura que duró horas, cada segundo un martirio de carne desgarrada y huesos reacomodados. Cayó al suelo, convulsionando, su cuerpo estirándose y encogiéndose, su rostro desfigurándose en un hocico bestial. Sus ojos, una vez humanos, ahora brillaban con un ámbar salvaje, la promesa de la cacería reflejada en ellos. Un aullido, largo y gutural, desgarró el silencio de la noche, un lamento primal que era tanto un grito de guerra como un lamento por la humanidad perdida. Los cazadores lo esperaban. La paciencia de Creel se había agotado. Armados con viejos rifles, escopetas y machetes oxidados, guiados por la desesperación y la ira, se habían adentrado en el bosque. Elías, ahora una criatura de pesadilla, con el pelaje oscuro como la noche y garras capaces de desgarrar la madera más dura, sintió su olor, el miedo mezclado con la determinación. El instinto depredador se desató. La cacería se invirtió. Él era la bestia, pero también la presa. Se movía con una agilidad sorprendente entre los pinos, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad, el aliento caliente y feroz. El olor de la pólvora, el sonido metálico de las balas, la sangre, oh, la sangre. Dos hombres cayeron en la oscuridad, sus gritos ahogados por el gruñido feroz de la criatura y el eco de los disparos. Elías sentía el dolor de las balas en su carne, pero la furia lo impulsaba, una rabia ciega que lo hacía invulnerable al miedo. Uno de los cazadores, el viejo Mateo, un hombre que había conocido a Elías desde niño, logró alcanzarlo con una bala de plata, un viejo amuleto fundido, susurrado por Doña Remedios. La bala se incrustó en el flanco de la criatura. Un aullido de agonía que contenía un atisbo de algo humano, de un dolor más allá de lo físico, resonó en el bosque. La bestia tambaleó, su furia menguando, su fuerza desvaneciéndose. Cayó entre la nieve y las hojas secas, su cuerpo convulsionando, la transformación revirtiéndose lentamente, dolorosamente, en un último acto de crueldad. Los cazadores se acercaron con cautela, sus linternas iluminando la escena. Lo que encontraron fue una criatura a medias, un horror a caballo entre el hombre y la bestia, el pelaje retrayéndose, la carne expuesta, los huesos aún fuera de lugar, los ojos amarillos fijos en el cielo, una lágrima de sangre y desesperación resbalando por su mejilla. Elías, o lo que quedaba de él, murió mirando la luna llena, su maldición, su carcelera. En el aire gélido de Creel, solo quedó el olor a pólvora, a pino y a la sangre, un recordatorio sombrío de que incluso en los rincones más remotos y tranquilos de México, la oscuridad primal acecha, esperando su momento para desgarrar la delgada piel de la humanidad. Su destino fue la soledad, su final, la violencia, y su memoria, un eco de terror en los valles de la Sierra Tarahumara. Relato 2. El aire de Cocorit, denso y cargado con el perfume dulzón de la pitaya madura y el polvo levantado por las últimas brisas vespertinas, presagiaba una noche diferente. No era solo la promesa de otra luna llena que se alzaba, imponente y lechosa sobre los techos de adobe y las copas espinosas de los mezquites, era una punzada, un escalofrío que recorría la espina dorsal de Elías desde hacía días, un presentimiento oscuro que se enraizaba en lo más profundo de su ser. Había intentado ignorarlo, como siempre, sumergiéndose en el trabajo del campo,
bajo el sol implacable que secaba la garganta y quemaba la piel, pero la sombra de lo inevitable se cernía sobre él. Sus manos, antes firmes y callosas por el arado, temblaban sin control al atardecer, y un hambre voraz, una sed insaciable, comenzaba a roerle las entrañas. Se miraba al espejo quebrado en su humilde jacal, los ojos inyectados en sangre, las pupilas dilatadas como las de un animal nocturno. En el fondo, en ese rincón de su mente que aún se aferraba a la cordura, sabía lo que venía. La luna ascendió, un disco plateado que bañaba la misión de San Francisco Javier y la plaza principal con una luz fantasmal. Elías se había encerrado, arrastrando muebles pesados contra la puerta, tapando las ventanas con viejas cobijas. Cada fibra de su ser gritaba en una sinfonía de desgarro y dolor. La transformación no era una metamorfosis elegante o mística, era una tortura, un ultraje a la carne y al espíritu. Comenzó con un hormigueo eléctrico que ascendía desde las puntas de sus dedos y pies, una sensación de agujas calientes que se clavaban en sus huesos. Luego vino la fiebre, un fuego interno que parecía querer derretirle la médula. Sus músculos se tensaron, se estiraron más allá de sus límites, rompiéndose y reconstruyéndose en un frenesí doloroso. Un gemido gutural escapó de su garganta, apenas reconocible como humano. Los huesos se molían, se elongaban, se retorcían bajo una piel que se estiraba hasta el punto de la laceración. La columna vertebral se arqueó, las costillas se ensancharon, los hombros se expandieron. El rostro, ¡ay!, el rostro. Se deformaba, los pómulos sobresalían, la mandíbula se proyectaba, los dientes se alargaban y afilaban como dagas. El vello corporal, fino y ralo, se engrosaba, se oscurecía, cubriéndolo en una capa áspera y bestial. Cada sonido, cada olor del exterior, se magnificaba hasta volverse insoportable. El murmullo del viento a través de los nopales, el lejano ladrido de un perro, el tenue aroma a tierra húmeda y a carne asada que flotaba desde algún hogar cercano, todo ello se convertía en un ataque sensorial que alimentaba la bestia que luchaba por emerger. Una parte de Elías, diminuta, moribunda, observaba con horror indescriptible cómo su humanidad se desprendía de él, como una piel vieja. Intentó gritar el nombre de su madre, de la muchacha que había amado en su juventud, de Dios, pero solo un gruñido ronco y desgarrador logró salir, un lamento que no era de hombre ni de lobo, sino de algo atrapado entre ambos mundos. La agonía era tan profunda que la conciencia se aferraba por momentos, solo para ser arrastrada de nuevo al abismo del instinto. Vio sus propias manos, ahora zarpas peludas con garras negras y curvas, rasgando el suelo de tierra apisonada, y una risa histérica y ahogada, que no era suya, resonó en la pequeña habitación. Cuando el tormento finalmente cedió, no hubo alivio, solo un vacío existencial, una sed insaciable y una furia ciega. La puerta, que Elías había asegurado con tanto esfuerzo, se hizo añicos con un solo golpe de su nueva fuerza. El lobo emergió, una silueta imponente y aterradora bajo la luz de la luna llena de Cocorit, sus ojos brillando con una inteligencia depredadora, pero desprovista de compasión. El pueblo dormía, ajeno a la pesadilla que se había desatado. El olor metálico de la sangre fresca en el aire nocturno era una melodía macabra para sus sentidos agudizados. La primera víctima fue el rebaño de borregos del viejo don Pedro, pastando en los campos cercanos al arroyo. El ataque fue brutal, rápido, eficiente. El crujido de los huesos, el desgarro de la carne, los balidos ahogados de los animales, todo ello alimentaba la voracidad del monstruo. No había remordimiento, solo el instinto primal de la caza y la aniquilación. Luego, el rastro de sangre llevó al lobo más allá, hacia las casas más apartadas, donde el sueño era más profundo y la seguridad una ilusión. El aullido primal que desgarró el silencio de la noche no era el de un coyote solitario, ni el de un perro asustado. Era un sonido ancestral, una declaración de soberanía sobre la oscuridad, que heló la sangre de quienes lo oyeron y se atrevieron a asomarse por las rendijas de sus ventanas, solo para ver una sombra gigantesca correr entre los callejones de tierra, dejando a su paso un rastro de terror y muerte.
Al amanecer, la bestia se retiró, arrastrándose de vuelta a su guarida, ahora un cuerpo dolorido y cubierto de heridas, moretones y la sangre de sus víctimas. Elías despertó, desnudo y tembloroso, en la tierra mojada del arroyo, con un vacío espantoso en su memoria, pero con la clara certeza de la atrocidad. El hedor a sangre y vísceras se aferraba a su piel, y sus uñas, ahora rotas y manchadas, le recordaban la brutalidad de la noche. La culpa lo ahogaba, una marea negra que subía por su garganta hasta quemarle los ojos. Recorrió el camino de regreso a su jacal, evitando las miradas, los susurros. El pueblo estaba en pánico. Los cuerpos destrozados, el ganado masacrado, la puerta de don Pedro hecha pedazos. Los hombres de Cocorit, con don Genaro a la cabeza, el anciano más respetado y temido por su conocimiento de las viejas costumbres, organizaban partidas de búsqueda. Hablaban de un animal salvaje, de un nahual, de una maldición antigua que había despertado. Elías escuchaba, su corazón latiendo con una desesperación existencial. Era él la bestia, él la maldición, él la agonía andante. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Elías se aisló, consumido por el miedo constante de la próxima luna llena. Intentó ayunar, rezar, atarse, cualquier cosa para evitar la transformación, para contener al monstruo. Pero la maldición era ineludible. Cada atardecer, la luz del sol al caer sobre la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, le parecía un heraldo de fatalidad. La gente de Cocorit, en su terror, empezó a sospechar. Elías, siempre solitario, ahora era un espectro, sus ojos hundidos y su piel pálida. Don Genaro, con sus ojos penetrantes, lo observaba desde la plaza, una mirada cargada de sabiduría y una sombra de condena. Elías sentía la amenaza externa crecer, la red de la casa cerrándose, pero la verdadera batalla era interna, una lucha implacable por la identidad y la moralidad que sabía que estaba perdiendo. La siguiente luna llena llegó con una crueldad aún mayor. Elías había huido de su jacal, buscando refugio en la aridez del monte, entre los cactus y las piedras del desierto que rodea Cocorit. Quería alejarse, morir solo, antes de volver a matar. La transformación fue más rápida, más brutal, como si la bestia hubiera aprendido a reclamar su cuerpo con mayor eficiencia. Los gritos de Elías se ahogaron en la tierra, sus manos arañaban el suelo estéril mientras su cuerpo se retorcía. La mente humana luchó con una ferocidad desesperada, viendo destellos de su vida, de los rostros inocentes que había amado, de la paz que nunca más conocería. Pero el instinto depredador era un torrente que arrasaba con todo. Cuando el lobo se irguió, más grande, más fuerte, con el pelaje erizado y los colmillos goteando saliva, un aullido de pura desesperación y furia primordial resonó en el valle, un eco de la condena. Los hombres de Cocorit, liderados por don Genaro, lo esperaban. Armados con machetes, rifles viejos y la fe inquebrantable en sus viejas creencias, habían rastreado a la bestia hasta el corazón del monte. La cacería fue corta y sangrienta. El lobo, cegado por la furia y la desesperación, se lanzó contra sus perseguidores, un torbellino de garras y colmillos. El olor a pólvora y sangre llenó el aire. Elías, o lo que quedaba de él, sintió el impacto de las balas, el dolor agudo de la carne desgarrada, pero la bestia solo rugía con más fuerza, su agonía convertida en una furia imparable. Cayó, finalmente, bajo el fuego implacable de los cazadores, su cuerpo destrozado, gimiendo un último alarido que se desvaneció con el eco de la noche. Pero la maldición no murió con él. Los hombres de Cocorit, exhaustos y marcados por el horror de lo que habían presenciado, se llevaron el cuerpo, pero la sombra de la bestia, el eco de su aullido y la memoria de su mirada, mitad humana, mitad animal, quedaron grabados en el alma del pueblo. La luna llena continuaría ascendiendo sobre Cocorit, y en las noches más oscuras, los susurros de una maldición ancestral, de un hombre lobo que nunca encontró la paz, seguirían aterrorizando los sueños de quienes habitaban bajo su pálida luz, sabiendo que la barbarie incontrolable era una fuerza que solo dormía,
esperando su momento para resurgir. Relato 3. La luna, gorda y lechosa, se asomaba perezosamente sobre las copas de los mezquites y los viejos sabinos que flanqueaban el río Mocorito, bañando las calles empedradas del pueblo con una luz fantasmal. Era una noche de agosto, pegajosa y silenciosa, apenas quebrada por el croar distante de las ranas y el murmullo casi inaudible del agua al pasar bajo el puente de piedra. Mateo, sentado en el porche de su casa de adobe, con la mirada perdida en la sierra que se alzaba como una muralla oscura en el horizonte, sentía un escalofrío que nada tenía que ver con el frescor nocturno. Una fiebre extraña le había corroído el cuerpo durante días, dejándolo con un sabor metálico en la boca y una sed insaciable que ni el agua más fresca de la noria lograba calmar. Sus huesos, que antes se sentían robustos por el trabajo en el campo, ahora crujían y se quejaban con cada movimiento, como si una fuerza invisible los estuviera retorciendo desde dentro. Era el tercer ciclo lunar desde que la desgracia había tocado a su puerta, la tercera vez que esa angustia premonitoria le apretaba el pecho con garras invisibles, y el horror de lo que se avecinaba le robaba el aliento. Un dolor agudo le atravesó la espalda, haciéndolo encorvarse. Sus manos, antes fuertes y callosas, comenzaron a temblar. No era la típica fiebre de las lluvias, esto era algo antiguo, algo que le había susurrado la anciana Rufina con ojos llenos de miedo, un mal que se pegaba al alma como la sombra. Su respiración se volvió errática, agitada. Sintió un picor insoportable bajo la piel, como si miles de agujas incandescentes danzaran en su carne. Sus músculos se tensaron hasta el punto de la ruptura, una contracción violenta que le arrancó un gemido gutural. La luz de la luna, ahora más brillante y amenazante, se filtraba por las rendijas de la puerta de madera, proyectando sombras danzarinas que parecían burlarse de su tormento. Los sonidos del pueblo se desdibujaron, reemplazados por un estruendo sordo en sus oídos, el latido furioso de su propio corazón que resonaba como un tambor de guerra. Intentó levantarse, buscar refugio, encerrarse, pero sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas sobre el frío suelo de tierra, sus manos arañando el polvo, buscando algo a lo que aferrarse. La transformación comenzó con un crujido seco, un sonido espeluznante que emanó de lo más profundo de su esqueleto. Sus huesos se alargaban y se ensanchaban, sus articulaciones se desencajaban y volvían a encajarse con una violencia atroz que le nublaba la vista. Un grito desgarrador, mitad humano, mitad animal, se ahogó en su garganta mientras su mandíbula se extendía, sus dientes se afilaban y sus encías sangraban. La piel de su espalda se estiró hasta el límite, desgarrándose en algunos puntos para dar paso a un pelaje grueso y oscuro que brotaba como maleza. Sus uñas se volvieron garras, curvas y puntiagudas, capaces de desgarrar la madera más dura. El olor a sudor, a tierra y a sangre llenó sus fosas nasales, un aroma embriagador que despertó un hambre primigenia. La agonía física era una tortura indescriptible, pero la tortura mental era aún peor. Por un instante, fugaz como un relámpago en la tormenta, vio su propio reflejo en el brillo de sus ojos ya amarillentos, un espejo de horror donde la humanidad se desvanecía ante la bestia que emergía. Intentó luchar, aferrarse a los recuerdos de su madre, de su pueblo, de su propia identidad, pero la ola de instinto depredador era un tsunami que arrasaba con todo. Su cerebro, antes un santuario de pensamientos y emociones, se redujo a un cúmulo de impulsos salvajes, cazar, matar, devorar. La dualidad se rompió, la conciencia humana se convirtió en un eco distante, un lamento ahogado en la marea de la bestialidad. Con un aullido gutural que resonó por todo Mocorito, un sonido que no era de lobo ni de perro, sino de algo mucho más antiguo y terrorífico, la criatura que una vez fue Mateo se irguió sobre sus patas traseras. Su cuerpo, ahora cubierto de un pelaje hirsuto y oscuro, era una masa de músculos tensos y nervios a flor de piel. Sus ojos, antes amables, brillaban con una furia salvaje bajo la luz de la luna. El hambre lo devoraba, una necesidad insaciable que lo impulsaba hacia la oscuridad de la noche. Se lanzó fuera de la casa, su figura masiva moviéndose con una agilidad sorprendente por las estrechas calles.
El olor a ganado, a perros, y sí, a humanos, lo arrastró hacia las orillas del río, donde las casas eran más dispersas y la presa más fácil. Un balido lastimero le llegó a los oídos, una oveja que se había desviado de su rebaño. La bestia no pensó, solo actuó. Sus zarpas desgarraron la carne con una facilidad espantosa, el crujido de los huesos bajo sus fauces era una sinfonía macabra que solo la luna llena podía presenciar. El sabor metálico de la sangre caliente inundó su boca, una explosión de sabor que alimentó su frenesí. No había culpa, solo una satisfacción visceral, una danza de muerte y supervivencia que se había grabado en lo más profundo de su ADN. Al amanecer, Mateo despertó desnudo, magullado y cubierto de tierra en la orilla fangosa del río. La resaca de la transformación era una neblina de pesadilla en su mente, fragmentos de imágenes brutales, el eco de un aullido que sabía suyo, el olor persistente de la sangre. El sol naciente le quemaba los ojos, pero era el horror en su alma lo que lo consumía. ¿Qué había hecho? ¿A quién había dañado? El terror lo paralizó. Se arrastró de vuelta a casa, el corazón latiéndole como un colibrí atrapado, sus músculos doloridos por una violencia ajena. Los días siguientes fueron un infierno de autocondena. Se encerró, evitando el contacto, temiendo que sus ojos revelaran el monstruo que habitaba en él. Pero el pueblo no tardó en hablar. Las ovejas destrozadas, los perros desaparecidos, y luego, el cuerpo del viejo Elías, encontrado cerca del molino con el cuello desgarrado y marcas de garras imposibles de atribuir a ningún animal conocido. El miedo se extendió como una plaga por Mocorito, las miradas se volvieron sospechosas, las noches se llenaron de susurros y el repicar de las campanas de la iglesia, buscando ahuyentar al demonio. La abuela Chui, la curandera más vieja del pueblo, con sus ojos llenos de sabiduría ancestral, había visto los signos. No era un nahual, no era un brujo, esto era algo más antiguo y terrible, una maldición que había llegado a las tierras de Mocorito con un forastero años atrás, una semilla de maldad que había germinado en la sangre de una familia. Ella no mencionó nombres, pero sus ojos se posaron en Mateo con una tristeza que él no pudo ignorar. La gente, armada con machetes, horquillas y rifles viejos, comenzó a organizar rondas nocturnas. El miedo se había transformado en furia, y la búsqueda del animal se hizo implacable. Mateo, desde su escondite, escuchaba las voces, los pasos, los ladridos de los perros que lo rastreaban. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se ocultara, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde podría huir de sí mismo? La próxima luna llena se acercaba, y con ella, la certeza de que la bestia volvería a reclamarlo. La noche de la luna llena llegó con una bruma densa que cubría el río Mocorito, silenciando los sonidos y haciendo que las sombras bailaran con malicia. Mateo sentía el fuego en sus venas de nuevo, la furia creciendo, la lucha interna librándose en el campo de batalla de su alma. Pero esta vez, el instinto de supervivencia de la bestia se mezcló con un atisbo de la conciencia humana. Sabía que lo buscaban, y un miedo atávico lo impulsó a esconderse en los cañaverales junto al río, donde el aire era espeso y el olor a tierra mojada lo envolvía. La transformación fue más brutal que nunca, cada hueso crujiendo con una prisa desesperada, cada músculo contrayéndose en un espasmo de dolor. Cuando la bestia emergió, era más grande, más feroz, con los ojos inyectados en sangre y un aullido que era pura desesperación y rabia. Los hombres del pueblo, guiados por la abuela Chui y su conocimiento de las viejas sendas, se acercaban. El olor a pólvora y sudor humano llegó a las fosas nasales de la criatura, una mezcla embriagadora de miedo y amenaza. La cacería había comenzado, y esta vez, el depredador sería la presa. El encuentro fue una explosión de violencia primal. El aullido de la bestia se encontró con el grito de terror y la descarga de un rifle. La criatura se lanzó sobre los hombres, sus garras rasgando la piel y la tela, sus dientes buscando la carne. El crujido de un hueso, el chillido de dolor de un hombre, el olor metálico de la sangre fresca en el aire.
La bestia, impulsada por una furia ciega, se movía entre los cañaverales, una sombra letal que el plomo no parecía detener. Pero la abuela Chui, con una determinación férrea, había traído un viejo cuchillo de plata, forjado por un platero ya olvidado, un arma cargada con la fe y el terror de generaciones. En medio del caos, entre los gritos y los disparos, el cuchillo encontró su marca. Un aullido, esta vez de agonía pura, brotó de las fauces de la criatura mientras la plata se hundía profundamente en su costado. Cayó al suelo, retorciéndose, la furia y la desesperación luchando en sus ojos que lentamente volvían a adquirir un matiz humano. Mateo, en sus últimos momentos, vio los rostros aterrorizados de sus vecinos, de sus amigos, y en el fondo, la tristeza en los ojos de la abuela Chui. Comprendió el horror que había desatado, el destino trágico de su existencia. No hubo redención, solo la oscura y solitaria liberación de la muerte. El cuerpo de la bestia se encogió, el pelaje se retrajo, los huesos se acomodaron con un último y espeluznante sonido, dejando en la tierra húmeda de Mocorito el cuerpo desnudo y sin vida de Mateo, un hombre condenado por una maldición ineludible, cuya única paz fue la quietud de la muerte, lejos de la luna y de la bestia que habitaba en su interior. Relato 4. El aire salino de San Blas se pegaba a la piel, denso y pesado, cargado con el perfume dulzón de las bugambilias y el hedor a pescado seco de la bahía. Mateo lo sentía en cada respiración, un recordatorio constante de la vida que intentaba aferrarse, de la normalidad que se le escurría entre los dedos como la arena húmeda. Era la tarde del plenilunio y el pavor se le había anudado en el estómago desde el amanecer, una garra fría que apretaba sus entrañas. Los pescadores del pueblo, ajenos a su tormento, reparaban sus redes bajo el sol poniente, sus risas y cantos llegando a él como ecos distantes, burlones. Mateo se había encerrado en su pequeña cabaña de adobe, al borde del manglar, donde el hedor a fango y salitre se mezclaba con el vaho mohoso de la humedad. Se había apartado de todos hacía meses, desde la primera vez que la luna llena lo había reclamado, transformándolo en una pesadilla andante. El recuerdo de esa noche, fragmentado y brutal, lo perseguía, el sabor metálico en la boca, el crujido de sus propios huesos, el aullido que no era suyo y que, sin embargo, brotaba de su garganta. La noche cayó como un sudario. Desde su ventana, Mateo observó cómo la luna, plena y perversa, ascendía sobre el Pacífico, derramando su luz plateada sobre las olas mansas y las copas oscuras de las palmeras. Era hermosa, sí, pero su belleza era la de una promesa de destrucción. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de un terror ancestral que se le había incrustado en el alma. Sus manos comenzaron a temblar, luego todo su cuerpo. Intentó calmarse, respirar hondo, pero el aire se le atascaba en los pulmones. Era como si su propia carne se rebelara contra él, un motín biológico que lo despojaba de su humanidad poco a poco. Un dolor agudo se encendió en su espalda, como si 1000 agujas ardientes le perforaran la piel, y luego se extendió por sus extremidades. Cayó de rodillas, gimiendo, la boca seca. Sus dientes se afilaron, alargándose, empujando contra sus encías, una agonía que le arrancaba gruñidos guturales. La piel de sus brazos y piernas se tensó, estirándose hasta el límite, sintiendo como el vello oscuro brotaba con una fuerza incontrolable, rasgando su epidermis. Podía escuchar el sonido, un susurro áspero, como el roce de lija sobre madera, mientras el pelaje cubría cada centímetro de su cuerpo. Los músculos se le desgarraban y reconstruían, una arquitectura de carne y hueso rediseñada por una fuerza primigenia. Sus dedos se engrosaron, las uñas se volvieron garras negras y afiladas que arañaban el suelo de tierra. La columna vertebral se arqueó, forzándolo a una postura encorvada, casi cuadrúpeda. Su rostro, oh, su rostro. Las sienes le palpitaban con furia, los ojos se le inyectaban en sangre y un calor ardiente los consumía. Su nariz se alargó, se ensanchó, transformándose en un hocico grotesco, mientras sus mandíbulas se dislocaban con un chasquido seco, reacomodándose en una boca llena de colmillos sedientos.
El grito que intentó emitir se ahogó en un gemido bestial, un aullido contenido que rasgaba su garganta. Sentía su humanidad desvanecerse, como arena en un reloj de tiempo invertido. Ya no era Mateo, el pescador silencioso de San Blas. Era algo más, algo antiguo y hambriento, una sombra nacida de la oscuridad y la sangre. La dualidad era un infierno, en algún rincón de su mente, Mateo aún observaba, aterrado, al monstruo que se apoderaba de su carne, el yo consciente gritando en silencio mientras el instinto depredador tomaba las riendas. La culpa era un veneno que, paradójicamente, lo mantenía aferrado a un vestigio de su ser, un testigo forzado de su propia caída. El dolor alcanzó su clímax, una ola de tormento tan intensa que lo hizo convulsionar violentamente. Cuando se detuvo, el silencio de la cabaña fue sepulcral, roto solo por su respiración agitada, profunda, sibilante. Ya no era un hombre. La luna lo llamaba, su luz penetraba por las rendijas de la puerta, un faro hacia la barbarie. Sus nuevas patas, poderosas y rápidas, lo impulsaron hacia la salida. La madera crujió bajo sus garras, la puerta cedió con un estruendo, y la bestia emergió a la noche de San Blas. El aire exterior golpeó su hocico, trayendo consigo 1000 olores nuevos e intensificados, la sal del mar, el dulzor de la fruta madura, el rancio de la madera vieja, y, por encima de todo, el aroma del miedo y la vida. Su oído, ahora agudizado, captó el murmullo de las olas, el chirrido de los grillos en el manglar y el suave latido de un corazón humano, no muy lejos, débil pero irresistiblemente atrayente. La cacería había comenzado. La bestia se movía con una agilidad sorprendente, su cuerpo musculoso era una masa de sombra y furia que se deslizaba entre las estrechas callejuelas empedradas, esquivando las casas dormidas. Sus ojos, 2 brasas ámbar, escaneaban la oscuridad. El instinto era puro, implacable. No había remordimiento, solo el hambre. El rastro de un perro callejero lo guió primero, un rastro fácil, pero el aullido que brotó de su garganta no era de victoria, sino de una sed más profunda. Un aullido primal que desgarró el silencio de la noche, resonando en los muros antiguos de la misión de San Blas y haciendo eco en las aguas de la bahía. Los perros del pueblo respondieron con ladridos asustados, un coro de terror que advertía a los pocos que aún estaban despiertos. El olor a carne fresca, a sangre tibia, lo atrajo hacia la orilla, donde una pequeña choza de pescadores permanecía tenuemente iluminada. Adentro, un anciano reparaba sus redes, ajeno al depredador que se acercaba. La bestia se agazapó, sus músculos tensos, cada fibra de su ser concentrada en el ataque. El crujido de una ramita bajo su pata alertó al anciano, quien levantó la vista justo a tiempo para ver 2 ojos brillantes en la oscuridad. El grito de terror del hombre fue cortado abruptamente. Hubo un sonido gutural, el chasquido de huesos, el desgarro de la carne. El olor metálico de la sangre llenó el aire, denso y embriagador. La bestia se revolcó en la carnicería, la furia y el hambre consumiéndola. En algún lugar profundo, Mateo gritaba, su voz ahogada bajo el torrente de sangre y violencia. La culpa lo asfixiaba, pero no podía detenerlo. Era un espectador en su propio cuerpo, un prisionero en su propia piel. Los gritos de la víctima habían despertado a algunos. Linternas se encendieron, voces asustadas se alzaron. La bestia escuchó el pánico, el terror que se extendía como un reguero de pólvora por el pueblo. Era música para sus oídos, una sinfonía de miedo que alimentaba su sed. Se lanzó hacia el manglar, el laberinto de raíces y fango, su refugio natural, su guarida de la vergüenza. Los pobladores de San Blas, armados con machetes y escopetas viejas, se organizaron, susurrando leyendas de nahuales y bestias de la noche. La cacería se invirtió, pero la bestia era rápida, astuta, nacida de la oscuridad misma. Se movía entre los árboles, sus ojos brillando en la penumbra, un fantasma de terror que acechaba en las sombras. Los perseguidores se adentraron en el manglar, sus linternas cortando la oscuridad, sus voces temblorosas.
El aire era pesado, el fango les llegaba a las rodillas, el olor a descomposición se mezclaba con el hedor a sangre. Escucharon el aullido de nuevo, más cercano esta vez, un lamento lleno de rabia y desesperación, y supieron que la bestia no era solo un animal, sino algo más, algo infernal. La persecución duró hasta que las primeras luces del alba comenzaron a teñir el cielo de un violeta pálido. La bestia, cansada pero no saciada, se refugió en lo más profundo del manglar, donde las raíces nudosas formaban una maraña impenetrable. Mientras el sol ascendía, la transformación se revirtió, lenta y dolorosamente. Cada hueso volvió a su lugar, cada músculo se contrajo, el pelaje se retrajo. Mateo yacía en el fango, desnudo, cubierto de sangre, la suya y la de su víctima. El horror lo invadió, un frío glacial que le caló hasta los huesos. Las imágenes de la noche, las sensaciones brutales, el sabor de la sangre, lo inundaron. Era un monstruo, una abominación. La culpa era un peso insoportable, una cadena que lo ataba a su destino. No había escape, no había curación. La luna llena era su verdugo, y él, su víctima eterna. El pueblo de San Blas despertaría, encontraría el rastro de la barbarie, y el miedo se arraigaría aún más profundo en sus corazones. Mateo, o lo que quedaba de él, solo podía esperar la próxima luna, condenado a una soledad brutal y a la violencia de su propia carne, una maldición ineludible bajo el cielo estrellado de Nayarit. Relato 5. El calor de Comala era un sudor perpetuo, una mortaja invisible que se adhería a la piel y se metía hasta los huesos, un recordatorio constante de que la tierra misma ardía bajo los pies, alimentada por el aliento del volcán dormido. Los lugareños, con sus rostros curtidos por el sol y los secretos guardados en el fondo de sus ojos, parecían fundirse con las paredes encaladas de las casas, blancos y silenciosos como los fantasmas que, se decía, vagaban por sus calles empedradas al caer la noche. Para Tadeo, un hombre de pocas palabras y manos fuertes, acostumbrado a desbrozar la maleza del cafetal y a cargar los sacos de grano hasta el camión, ese calor era ahora un tormento más, un fuego que no solo venía de fuera, sino que se gestaba en sus propias entrañas. Empezó con una inquietud, un cosquilleo en la piel que le hacía rascarse con furia hasta que la piel se le ponía en carne viva. Luego vino la sed insaciable, un ansia por líquidos que ningún pozo de agua fresca parecía calmar. Pero lo peor, lo verdaderamente aterrador, era la luna. Antes, la luna llena era solo una luz más para el trabajo nocturno o una excusa para que los jóvenes se echaran a los caminos polvorientos. Ahora, su sola visión le provocaba un pavor visceral, un escalofrío que le erizaba el vello de la nuca y le hacía temblar las rodillas. La primera vez que sintió la transformación, Tadeo estaba solo en su jacal, una choza modesta a las afueras del pueblo, justo donde el cafetal se fundía con la selva baja. Era la noche de la luna llena. Había bebido tequila, mucho, intentando ahogar la creciente ansiedad, pero el alcohol solo avivó el infierno que ya burbujeaba en su interior. Un ardor insoportable comenzó en sus venas, como si la sangre hirviera, y luego un dolor agudo, punzante, que le desgarró los músculos y le fracturó los huesos desde dentro. Clavó las uñas en la tierra, gritando, un sonido gutural que no reconocía como suyo, una mezcla de agonía y algo más, algo salvaje. Sus dedos se engrosaron, las uñas se volvieron garras duras y amarillentas. Su piel se estiró y se resquebrajó, dejando paso a un pelaje grueso y oscuro que brotaba como espinas. El cráneo se expandió y contrajo, su mandíbula se alargó, los dientes se afilaron hasta convertirse en dagas. Cada fibra de su ser se retorcía, se rompía y se reconstruía en una arquitectura monstruosa. La conciencia se aferraba a un hilo, viendo con horror cómo su humanidad se desprendía, pedazo a pedazo, como piel muerta. Era una lucha inútil. La razón se ahogaba en un torbellino de instinto, de hambre, de furia ciega. Cuando el aullido final escapó de su garganta, ya no era Tadeo, era una bestia, un depredador forjado en el crisol del dolor y la luna llena, y el sonido reverberó por los barrancos de Comala,
Un lamento que heló la sangre de los pocos que lo escucharon. La bestia, liberada de la prisión de la carne humana, se lanzó a la noche. El mundo se transformó en un lienzo de olores intensos y sonidos amplificados. El viento le traía el dulzor de la fruta madura, el rastro metálico de la sangre de algún animal herido, y, lo más tentador, el olor salado y cálido del miedo humano. Sus ojos, ahora brillantes y depredadores, percibían cada sombra danzante, cada rama crujiente bajo sus patas acolchadas. Su nueva forma era una máquina de muerte, rápida, silenciosa y brutal. La cacería era un imperativo primal, un eco ancestral que no admitía objeciones. El primer encuentro fue con un perro callejero, un mestizo flaco que husmeaba en la basura de la plaza principal. La bestia, con un gruñido bajo que le vibró en el pecho, se abalanzó. El crujido de los huesos del animal, el borboteo de su garganta, el sabor ferroso de la sangre caliente, todo fue un torbellino de sensaciones primitivas. No había piedad, solo la satisfacción momentánea de una sed insaciable. Al amanecer, la criatura se arrastró de vuelta a la choza, la piel aún tirante por la transformación inversa, cada músculo dolorido, cada hueso protestando. Cuando Tadeo recuperó su forma, estaba desnudo, cubierto de tierra y sangre seca, con el paladar aún empapado del sabor a hierro. La culpa le golpeó con la fuerza de un rayo. Los recuerdos de la noche, fragmentados y borrosos como pesadillas, se entremezclaban con la certeza de lo que había hecho. ¿Eran suyas esas garras ensangrentadas? ¿Era suyo ese aullido desgarrador que ahora resonaba en su mente? La dualidad era un tormento. Durante el día, era Tadeo, el hombre silencioso y trabajador de Comala, pero bajo la piel, acechaba la bestia, esperando pacientemente la próxima luna llena. La mirada de los vecinos le parecía ahora cargada de sospecha. Los perros del pueblo aullaban sin cesar al anochecer, una sinfonía de advertencia que él entendía demasiado bien. Empezaron a desaparecer animales de corral, luego, los rumores se volvieron susurros de algo más oscuro, de una criatura que merodeaba en los límites del pueblo. La desesperación creció en Tadeo como un tumor maligno. Intentó atarse, encadenarse a un poste en su choza la siguiente luna llena. La lucha fue titánica, un infierno de dolor y rabia. Las cadenas se rompieron como hilos, la madera cedió, y la bestia se liberó de nuevo, más salvaje, más hambrienta que la vez anterior. Esa noche, el terror llegó a las puertas de Comala. Un campesino solitario que volvía tarde de sus tierras fue la víctima. Los gritos se ahogaron en el silencio de la noche, y al amanecer solo quedaron los rastros de una lucha brutal, la tierra empapada de un rojo oscuro y la carne desgarrada que hablaba de una ferocidad inaudita. El pueblo entero se alzó en armas. Los hombres más viejos contaron historias de nahuales, de bestias que tomaban forma humana, de maldiciones antiguas. El miedo era palpable, un denso vapor que se pegaba a las paredes de las casas. Tadeo sentía la condena sobre él. No podía escapar de su destino. La bestia era parte de él, una extensión de su propia carne y alma, y cada transformación lo devoraba un poco más, dejando menos de Tadeo y más del depredador. Su mente se había convertido en un campo de batalla, su conciencia humana luchando desesperadamente por mantener el control, por no ahogarse en el torrente de instintos asesinos. Sabía que Comala, un pueblo ya saturado de fantasmas y sombras, no toleraría un monstruo real. La cacería no tardaría en volverse personal. Los hombres del pueblo, armados con machetes, escopetas viejas y la fe ciega en sus santos, comenzaron a patrullar las noches. Tadeo los observaba desde la distancia, con una amarga tristeza. Sabía que la bestia los encontraría, que no podría contenerla. La culpa lo carcomía, pero el instinto de supervivencia de la criatura era más fuerte, y la sangre, la sangre, era un llamado que no podía ignorar. La noche del tercer plenilunio fue el clímax. Tadeo se arrastró, débil y tembloroso, hasta la plaza, bajo la luz de la luna llena que se burlaba de él.
La transformación fue la más brutal de todas, un verdadero holocausto de la carne y el espíritu. Esta vez, la agonía no fue solo física, era un tormento existencial, la completa y absoluta rendición de su humanidad. Cuando la criatura huyó, el sonido fue un lamento de desesperación y triunfo, el de un alma condenada que ya no podía distinguir entre el cazador y la presa. Los hombres de Comala lo esperaban. La bestia, grande y poderosa, se abalanzó, un torbellino de garras y colmillos. El olor del pánico, el grito ahogado de un hombre, el crujido de un machete al impactar contra la carne dura, el chorro caliente de la sangre salpicando las paredes blancas de la iglesia. La lucha fue sangrienta y desesperada, un baile macabro bajo la luna plateada. La bestia, herida y furiosa, se batió con una ferocidad indescriptible, pero los hombres de Comala, aunque aterrorizados, no se rindieron. La maldición de Tadeo era una mancha que debían erradicar. Finalmente, una bala de plata, disparada por el viejo don Hilario, el curandero del pueblo, encontró su marca. El aullido de la bestia se ahogó en un gorgoteo mientras caía, convulsionando, su cuerpo empezando a encogerse, a cambiar, a regresar a una forma más reconocible. Al amanecer, bajo la luz cruel del sol de Comala, yacía el cuerpo desnudo de Tadeo, magullado y desfigurado, pero inconfundiblemente humano. La gente se acercó en silencio, sus rostros una mezcla de alivio y horror. La maldición se había llevado a un hombre, y en su lugar, había dejado una historia más para que el viento de Comala susurrara entre sus calles desiertas, una historia de terror primal, de la batalla perdida entre la conciencia y el instinto, y de un destino trágico e inescapable que condenó a Tadeo a la soledad de la violencia, incluso en la muerte. Y el calor de Comala, siguió subiendo de la tierra, como si nada hubiera pasado. Relato 6. El polvo rojizo de Tecate se aferraba a todo, a los huaraches de Julián, a las pencas grises de los agaves que salpicaban los cerros, incluso al aliento seco que escapaba de sus pulmones cada vez que el sol se ponía, tiñendo las montañas de un púrpura melancólico antes de ceder a la noche. Había sido una tarde como tantas, el ganado balando, el olor a pino y a tierra mojada por la brisa escasa que subía desde el arroyo, pero el aire, aquella tarde, traía consigo un presagio. Una luna llena, redonda y gélida como el ojo de un depredador, ya comenzaba a asomarse por entre las cumbres rocosas, bañando de plata las intrincadas formaciones graníticas que daban fama al pueblo, y con su ascenso, una punzada, un dolor sordo y creciente, empezó a anidar en los huesos de Julián. No era la primera vez. La maldición, un susurro ancestral de su abuelo, se había manifestado hacía ya varias lunas, un tormento que le arrancaba el alma y le dejaba el cuerpo en manos de una bestia que no era él. El primer síntoma era siempre el mismo, un frío que calaba hasta la médula, seguido de un calor interno que lo hacía sudar y tiritar a la vez. Sus músculos se tensaron, cada fibra de su ser se anudaba en un espasmo incontrolable. Se arrastró hasta el viejo cobertizo de madera, su refugio forzoso durante aquellas noches de locura, el lugar donde su humanidad se desdibujaba. El olor a paja rancia y a tierra húmeda se mezclaba con el hedor acre de su propio terror. El dolor se agudizó. Sus rodillas crujieron, sus tobillos se retorcieron con un sonido espantoso, como ramas secas al romperse. Un grito ahogado escapó de su garganta, pero no era el grito de un hombre, sino el rugido incipiente de algo más salvaje. Las manos, antaño fuertes y callosas por el trabajo en el rancho, comenzaron a hincharse, los nudillos se hicieron prominentes, las uñas se volvieron gruesas y oscuras, curvas como garras de águila. La piel, áspera y curtida, se estiraba hasta el punto de la ruptura, y bajo ella, los huesos se recalibraban, se elongaban y se compactaban con una fuerza brutal. Era una agonía indescriptible, una violación de cada célula, cada nervio, cada tendón. Podía sentir el vello brotando por sus brazos, por su espalda, una capa gruesa y oscura que cubría su carne como una mortaja viviente. La mandíbula se dislocó, se estiró, los dientes se alargaron y afilaron hasta convertirse en dagas filosas.
Su cráneo se expandía, el cerebro latía en su interior como un tambor de guerra, golpeando contra las paredes de hueso que se reacomodaban. En el fondo de su mente, una pequeña chispa de Julián observaba horrorizada, atrapada en un cuerpo que ya no le pertenecía, un prisionero en su propio infierno. La conciencia era un velo fino que se rasgaba, revelando debajo un abismo de puro instinto. Quería gritar, quería suplicar, pero solo un aullido gutural y primario logró escapar, un lamento que se elevaba por encima de los cerros de Tecate, un sonido que no era de este mundo, que no era humano. La transformación finalizó con un estallido de energía brutal. La bestia se irguió, más alta, más fuerte, con músculos que se tensaban y relajaban bajo la nueva piel peluda. Sus ojos, antes los ojos cansados de Julián, ahora brillaban con un ámbar salvaje, reflejando la luna que lo había convocado. El cobertizo se sentía pequeño, sus paredes de madera crujían bajo la presión de su nueva estatura. El olor era embriagador. Sangre. Carne. Miedo. Un instinto primario y abrumador tomó el control, anulando cualquier vestigio de culpa o razón. La puerta del cobertizo fue un mero obstáculo, destrozada con un solo golpe de sus garras. El frío aire nocturno de Tecate golpeó su hocico y el aullido volvió a rasgar el silencio, esta vez con una ferocidad innegable, un canto a la luna y a la cacería que estaba a punto de comenzar. Se movió como una sombra entre los matorrales de chaparral, sus patas fuertes y ágiles deslizándose sobre las rocas desprendidas de la sierra. El rastro de un chivo, el olor dulzón de su miedo, lo guió sin esfuerzo. Sus sentidos estaban magnificados, podía oír el roce de las alas de un murciélago a kilómetros, el crujido de una ramita bajo las pezuñas del animal, el latido acelerado de su corazón. La presa no tuvo ninguna oportunidad. El ataque fue veloz, brutal, sin piedad. Un salto, un impacto demoledor. El olor metálico de la sangre llenó sus fosas nasales, un elixir embriagador. Los huesos crujieron bajo sus mandíbulas con una facilidad espantosa, la carne se desgarró, caliente y vibrante. No había remordimiento, solo la satisfacción cruda de la bestia, el cumplimiento de un hambre ancestral que no conocía límites. La luna lo bañaba con su luz, cómplice silenciosa de la barbarie. Al amanecer, la bestia se disolvió, dejando a Julián tirado en el suelo de tierra, desnudo, cubierto de lodo, sangre seca y la fría escarcha de la culpa. Su cuerpo era un mapa de dolor, cada músculo adolorido, cada articulación rechinando. El sabor a bilis en su boca, el hedor a sangre animal impregnado en su piel. Los fragmentos de memoria eran como flashes de pesadilla, el brillo lunar, el calor de la persecución, el sonido del desgarro, el aullido. La chispa de Julián, aquella que había estado atrapada, ahora regresaba, pero venía acompañada de una carga insoportable. Una culpa tan profunda que amenazaba con ahogarlo. ¿Qué había hecho esta vez? ¿A quién había herido? ¿Qué rastro de su monstruosidad había dejado en los cerros de Tecate? El miedo era un compañero constante, una sombra que lo seguía incluso bajo el sol más brillante. Temía a la luna, temía a la noche, pero sobre todo, se temía a sí mismo. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo, susurros nerviosos entre los rancheros sobre el ganado destrozado, sobre huellas extrañas, demasiado grandes, demasiado inhumanas. El viejo don Pedro, con su sabiduría forjada en años de folclore y superstición, habló de la bestia de la luna, una criatura que no era ni lobo ni hombre, que acechaba en las sombras de los cerros de Tecate. Los jóvenes se reían, pero los ancianos intercambiaban miradas de preocupación. Julián escuchaba, cada palabra un clavo más en su ataúd existencial. Sabía que hablaban de él, del monstruo que habitaba su piel. La soledad se había vuelto su única compañera, una prisión autoimpuesta para proteger a quienes le rodeaban. Se había alejado de su familia, de sus pocos amigos, su vida reducida a una espera angustiosa de la siguiente luna llena. La desesperación carcomía su alma.
Había intentado luchar contra la transformación, atarse, encerrarse, pero la fuerza de la bestia era imparable. Las cadenas se rompían como hilos, las puertas se desprendían de sus goznes con facilidad. Era una lucha inútil, una batalla perdida antes de comenzar. La dualidad era una tortura constante, la mente de Julián, que recordaba el calor de un abrazo, el sabor de una tortilla recién hecha, el sonido de la risa de un niño, contra la sed de sangre y la furia incontrolable de la bestia. Cada amanecer era un recordatorio de su fracaso, de la sangre en sus manos, de la identidad que se le escapaba entre los dedos como arena. Tecate, antes su hogar, se había convertido en su jaula, y las montañas, en testigos silenciosos de su caída. Una noche, el aullido fue más cercano, más brutal que nunca. No era el lamento de un animal salvaje, sino un grito de guerra, una declaración de intenciones. Los rancheros, hartos de las pérdidas, se habían organizado. Antorchas, rifles y machetes brillaban bajo la luna, una procesión furiosa que subía por las faldas de los cerros, buscando a la criatura que había sembrado el terror. Julián, ya transformado, corría. No por miedo a la muerte, sino por el horror de ser descubierto, de que supieran que la bestia era él. El olor a pólvora y a miedo humano llenaba el aire, atrayéndolo y repeliéndolo a la vez. Escuchaba sus gritos, sus juramentos. Sabía que su destino estaba sellado. La bestia aulló en respuesta, un desafío. La cacería se había invertido. Se encontró acorralado en un risco escarpado, la luna llena sobre su cabeza, las luces del pueblo de Tecate brillando a lo lejos, un recordatorio de la vida que había perdido. Los hombres se acercaban, sus sombras danzando en la roca. No había escapatoria, no había vuelta atrás. En un último y desgarrador momento de lucidez, una chispa de Julián emergió, apenas un parpadeo, lo suficiente para ver el horror en los ojos de los hombres, el miedo que él mismo inspiraba. Y entonces, la bestia tomó el control por última vez, rugiendo con una furia desesperada, una explosión de violencia contenida. El olor metálico de la sangre volvió a inundar el aire, pero esta vez, mezclado con el hedor de la desesperación humana. El crujido de los huesos, el grito de un hombre, el aullido de la bestia. La luna, impasible, observaba cómo la maldición se consumaba, dejando tras de sí solo el eco de la barbarie y la soledad eterna de una criatura condenada a ser, para siempre, el monstruo de los cerros de Tecate. Relato 7. La luna, un disco blanquecino y cruel, comenzaba su ascenso sobre las serranías que abrazaban a San Ignacio, proyectando sombras alargadas y caprichosas sobre los tejados de adobe y las calles de tierra. Un escalofrío que no era del invierno, sino de una premonición helada, recorría la espalda de Mateo. Sabía lo que venía. Lo había sentido la noche anterior, un ardor profundo en sus huesos, una agitación que le despojaba el sueño y le llenaba la boca de un sabor metálico a miedo. El pueblo dormía ajeno, o eso creía él, a la bestia que pugnaba por liberarse dentro de su propia piel. San Ignacio, con su iglesia centenaria de piedra y su plaza polvorienta, era un santuario de la rutina, un refugio para almas sencillas, pero bajo la luz de la luna llena, se convertía en un escenario para horrores ancestrales. El primer incidente había sido hace un mes. Unos cuantos borregos del viejo don Ramón, destrozados, sus huesos crujidos, sus gargantas desgarradas con una furia inusitada. Los lugareños hablaron de coyotes, de un puma extraviado de la sierra, pero la ferocidad de los ataques, la manera en que la carne había sido arrancada, sugería algo más. Mateo había despertado esa mañana con las manos ensangrentadas, la ropa hecha jirones y una amnesia aterradora que solo se rompía con destellos de una furia animal, de un hambre insaciable. Había pasado el último mes encerrándose cada noche de luna creciente, atándose con cadenas, con la esperanza vana de contener lo que ya sentía incontrolable. Esta noche, sin embargo, la bestia era más fuerte, el tormento más intenso. Un punzante dolor comenzó en sus dedos, extendiéndose rápidamente por sus brazos, como si los nervios se incendiaran.
Sus huesos crujieron, un sonido sordo que aterrorizó a su mente consciente. Su piel se estiró, se rasgó, una capa de pelo áspero y oscuro brotaba con una velocidad antinatural, punzándole como 1000 agujas al rojo vivo. Sus músculos se contraían y se expandían, desgarrándose y reconstruyéndose bajo la epidermis que se volvía gruesa y resistente. Un grito ahogado se formó en su garganta, pero no era un grito humano, era un aullido primitivo que intentaba silenciar la voz en su cabeza que suplicaba, no, por favor, no otra vez. Su mandíbula se alargaba, sus dientes se afilaban hasta convertirse en colmillos punzantes, la lengua se volvía áspera, la saliva espesa y caliente. Podía sentir el cambio en su cráneo, la frente aplanándose, las orejas erguidas, la nariz dilatada, captando olores que nunca antes había percibido, el dulzor de la sangre seca en sus propias manos, el aroma a tierra húmeda del patio, el lejano olor a sudor y miedo de los animales en los corrales vecinos. La agonía era insoportable, una tortura que reconfiguraba cada fibra de su ser, despojándole de su humanidad con cada espasmo, con cada crujido de hueso. La conciencia de Mateo era un diminuto barco a la deriva en un océano de instintos salvajes, luchando desesperadamente por no hundirse. Podía ver a través de los ojos de la bestia que se apoderaba de él, podía sentir el impulso irrefrenable, el hambre primordial. La dualidad era un infierno, ser consciente de su propia transformación en un depredador implacable, observar cómo su humanidad se desvanecía en un torbellino de rabia y necesidad. Las cadenas se dieron con un estruendo metálico que resonó en el silencio de la noche, y un aullido gutural, profundo, hirió la quietud de San Ignacio. La bestia, ahora completamente desatada, salió de la maltrecha choza de Mateo. Sus ojos, antes llenos de pánico humano, brillaban con un rojo iracundo en la oscuridad, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. El olor de la sangre, el susurro del miedo, el latido de los corazones ajenos, todo lo llamaba. Corrió, no por las calles, sino por los linderos del pueblo, un fantasma peludo y letal, sus garras desenterrando la tierra con cada zancada. Su objetivo no eran ya los animales, sino algo más grande, más desafiante. El terror de Mateo, la culpa de saber lo que haría, era una chispa moribunda en un incendio de instinto. Sus pies, ahora patas gruesas, lo llevaban sin rumbo consciente hacia la orilla del río, donde las casas estaban más dispersas, donde el silencio era más profundo. Ahí, cerca de los viejos sausales, vivía el pequeño Juanito, el niño que a menudo le llevaba tortillas calientes. La imagen del rostro inocente de Juanito luchaba contra el impulso de la bestia, una batalla que Mateo, desde su prisión mental, sabía que perdería. Un grito desgarró la noche. No era el grito de Juanito, sino el de una mujer, la madre de Juanito, que había salido a buscar leña al amanecer. La bestia se detuvo, sus orejas se tensaron. El olor a miedo era abrumador, embriagador. Con un gruñido bajo, se desvió, siguiendo el rastro fresco. La cacería había comenzado. El corazón de la mujer latía como un tambor frenético, sus pasos resonaban en la tierra como un eco de su propio pánico. La bestia la alcanzó en un instante, un borrón oscuro y peludo. El olor a sudor y a metal de la sangre recién derramada llenó el aire. Un crujido seco, un gemido ahogado. La oscuridad de la noche se tragó la escena, dejando solo el sonido de un rasgar de carne, el jadeo del depredador y, finalmente, un aullido largo y victorioso que se elevó hacia la luna, un lamento primal que heló la sangre de quienes lo escucharon en la distancia. En San Ignacio, las velas se encendieron. Las puertas se atrancaron. Los murmullos de nahual y maldición viajaron de boca en boca. Ramón, el ranchero, con el dolor de sus borregos aún fresco, organizó una partida. No era un puma, lo sabían ahora. Era algo más antiguo, más malvado. Al amanecer, encontraron el cuerpo. La barbarie del ataque era innegable, la ferocidad inhumana. El padre Miguel bendijo el cuerpo con una desesperación que no logró ocultar. Mateo,
cuando la luz del día y el dolor de su cuerpo maltrecho lo devolvieron a su forma humana, se encontró cubierto de sangre, la memoria de la cacería, de la brutalidad, grabada a fuego en su mente. La culpa lo ahogaba, un veneno corrosivo. Era él, la bestia. Él era el monstruo que aterrorizaba a San Ignacio. La siguiente luna llena lo encontró huyendo. No podía quedarse, no podía arriesgarse a más sangre en sus manos, más almas en su conciencia. Abandonó San Ignacio bajo el manto de la noche, dejando atrás el único hogar que había conocido, el único lugar donde su humanidad, por frágil que fuera, aún tenía un eco. Pero la maldición era ineludible. Mientras se adentraba en la sierra, el dolor familiar regresó, más potente, más rápido. La luna, alta y brillante, lo encontró en medio de un claro, su cuerpo retorciéndose en una agonía ya conocida, sus gritos transformándose en aullidos. Los aldeanos de San Ignacio, con antorchas y rifles, lo buscaban. Ramón, con el dolor de sus pérdidas y el miedo en sus ojos, juró que no descansarían hasta que la bestia fuera eliminada. Mateo, o lo que quedaba de él, se transformó una vez más, sabiendo que su destino era la soledad, la violencia, la persecución. Cada luna llena sería una condena, cada noche, una batalla perdida. Su humanidad era un recuerdo lejano, su destino, el de una bestia solitaria y atormentada, cazando y siendo cazada, para siempre un esclavo de la luna, para siempre una sombra de terror en los rincones olvidados de México. San Ignacio, aunque liberado de su presencia, recordaría su nombre susurrando en las noches de luna llena, un recordatorio de que la oscuridad, a veces, viene de donde menos se espera, y que la bestia más temible puede llevar un rostro humano. Relato 8. La luna llena ascendía sobre las dunas de yeso de Cuatro Ciénegas, un disco de perla incrustado en la oscuridad profunda del desierto coahuilense, derramando una luz fantasmal sobre las pozas esmeralda que dormían bajo su gélido resplandor. Era una noche que prometía la quietud ancestral de un pueblo donde el tiempo parecía haberse olvidado de avanzar, pero la promesa se rompería. Javier lo sabía. Lo sentía en la punzada constante detrás de sus ojos, en el temblor incontrolable de sus manos, en el frío sudor que empapaba su camisa a pesar del calor sofocante que aún exhalaba la tierra. Desde hacía meses, cada ciclo lunar era un calvario, una cuenta regresiva hacia el abismo de su propia aniquilación. Había intentado luchar, se había encadenado en el pequeño sótano de su rancho aislado, lejos de las luces parpadeantes del pueblo, lejos de las risas inocentes de los niños que aún jugaban en la plaza. Pero la bestia dentro de él era más astuta, más fuerte. Era una marea de furia y agonía que arrasaba con todo lo humano que quedaba. El primer temblor comenzó en sus huesos, un crujido sordo y profundo, como ramas secas rompiéndose bajo un peso insoportable. Un calor infernal se extendió desde su médula espinal, quemando cada fibra de su ser. Sus músculos se tensaron, se contrajeron con una fuerza ajena a su voluntad, desgarrando la tela de su ropa. Un gemido gutural, que no era el suyo, escapó de su garganta, ronco y lleno de una desesperación primordial. Sus dedos se engrosaron, las uñas se volvieron garras amarillentas y afiladas, capaces de perforar la madera más dura. Cayó de rodillas, el suelo de tierra fría su única ancla en el torbellino de dolor. La transformación era una violación, una invasión, el despojo brutal de su propia identidad. Era como si un herrero invisible golpeara su esqueleto con un martillo incandescente, remoldeando cada vértebra, cada costilla, cada hueso de su cráneo. Podía sentir el cartílago de su nariz estirarse y endurecerse, el hocico formándose, los dientes caninos creciendo, empujando dolorosamente contra sus encías, rompiendo la carne tierna. Sus ojos, antes de un marrón amable, se encendieron con un fulgor ámbar, la visión periférica expandiéndose de manera aterradora. El mundo se volvió más nítido, más crudo, cada mota de polvo, cada brizna de hierba, cada sombra proyectada por la luna, magnificada y amenazante. El olor metálico de su propia sangre,
brotando de las heridas internas de su metamorfosis, llenaba sus fosas nasales, una fragancia dulce y enfermiza que, para su horror, ya no le resultaba del todo desagradable. El aullido. Ese fue el momento en que su humanidad se desvaneció por completo. Un lamento desgarrador, una explosión de rabia y tristeza animal que resonó en el silencio del desierto, un grito de guerra y de agonía que heló la sangre de cualquier alma viviente lo suficientemente cerca para escucharlo. La conciencia de Javier se aferró por un instante, un hilo tenue y patético, observando con horror cómo su cuerpo, ahora cubierto de un pelaje grueso y oscuro, se levantaba sobre cuatro patas, sus articulaciones crujiendo con cada movimiento. La dualidad era una tortura insoportable. La mente de Javier, atrapada en un rincón diminuto, veía a través de los ojos salvajes de la bestia, sentía la urgencia depredadora que la impulsaba, el hambre voraz que rugía en su estómago vacío. La culpa era una losa pesada, el terror una mordaza, pero el instinto era un torrente imparable. La luna, ahora un faro de fatalidad, lo llamaba. Y la bestia, liberada, respondió. El olor. Sangre. Miedo. Un conejo, pequeño, indefenso, temblaba entre los mezquites. La bestia se movió con una velocidad antinatural, una sombra borrosa bajo la luz lunar. El crujido de los huesos del pequeño animal fue el primer sacrificio de la noche, un sonido seco y brutal que resonó en el cráneo de Javier, ahora un eco distante. Pero el hambre no se saciaba con tan poco. La sed de sangre era insaciable, la adrenalina un veneno dulce. El rancho más cercano, el de la familia Morales, se extendía a lo lejos, una mancha de luz débil en la oscuridad. El hedor de los animales domésticos, ovejas, gallinas, era un rastro irresistible. La bestia corrió, sus patas musculosas devorando la distancia, sus garras levantando nubes de polvo de yeso que brillaban como nieve. El miedo que emanaba de la pequeña granja era casi palpable, un néctar embriagador que prometía una caza más sustanciosa. Dentro del rancho, el viejo Mateo Morales despertó sobresaltado por el ladrido frenético de sus perros. No era el aullido usual de coyotes, este era un ladrido de terror puro. Tomó su escopeta, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. Las luces de Cuatro Ciénegas parecían muy lejanas, el pueblo una isla de seguridad inalcanzable. Se asomó por la ventana y vio una silueta gigantesca, oscura y peluda, moviéndose entre el corral de las ovejas. No era un lobo, no era un perro. Era algo más grande, más monstruoso, una criatura de pesadilla arrancada del folclore más oscuro. Un grito desgarrador de una de sus ovejas le arrancó un gemido de impotencia. La bestia se abalanzó, sus mandíbulas se cerraron con una fuerza brutal, el sonido de la carne rasgada y los huesos aplastados llenó la noche. Mateo disparó, el estampido de la escopeta resonó en el aire, pero la bala pareció rebotar en el lomo de la criatura. Se giró, sus ojos ámbar brillando con una inteligencia fría y malévola, y el viejo Mateo sintió un miedo que traspasaba la piel, un terror ancestral que le decía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. La criatura, una mezcla aberrante de hombre y lobo, dejó un rastro de destrucción y muerte a su paso. La mañana siguiente, el sol implacable de Cuatro Ciénegas reveló la masacre, animales destrozados, rastros de garras profundas en la tierra y, lo más aterrador, huellas de pies descalzos, demasiado grandes para ser humanas, que se dirigían hacia las pozas de aguas turquesas, un lugar sagrado y misterioso donde la vida florecía en medio del desierto. El pueblo estaba en pánico. Las historias de la bestia se contaban en susurros, la gente se apresuraba a asegurar sus hogares, los hombres organizaban partidas de caza, armados con lo que tenían. Javier, cuando la transformación se revirtió al amanecer, se encontró en una cueva recóndita cerca de la poza Churince, su cuerpo magullado, cubierto de barro y sangre seca. La agonía física era insignificante comparada con el tormento mental. Las imágenes de la noche, las sensaciones, el sabor de la sangre, todo estaba grabado a fuego en su mente, una película de horror de la que él era el monstruo protagonista.
La culpa lo asfixiaba, la desesperación lo consumía. Intentó ahogar el dolor en las aguas cristalinas de la poza, pero el reflejo que le devolvía el agua no era el de un hombre, sino el de un depredador con ojos hundidos y una sombra de locura. Los días se convirtieron en un infierno de miedo y autorreclusión. Javier se aisló por completo, temiendo lo que se había convertido. Comía apenas, dormía menos, su mente corroída por el pánico de la próxima luna llena. Sabía que no podía seguir así. La bestia era parte de él, una maldición ineludible. Cada noche, luchaba contra la creciente marea de instinto, de rabia, de hambre que lo invadía. Las partidas de caza del pueblo se acercaban, sus perros ladraban en la distancia, sus linternas parpadeaban como ojos curiosos en la oscuridad. Él era el monstruo que buscaban, el demonio que aullaba en la noche. No había escape. No había cura. Su destino era trágico, una condena a la soledad y la violencia. La luna volvió a crecer, un orbe plateado que se burlaba de su humanidad moribunda. Javier sintió de nuevo el fuego en sus venas, el crujido en sus huesos. Esta vez, no hubo gemidos de agonía, solo un gruñido profundo y resignado. La dualidad se desvanecía, la conciencia humana se disolvía en la furia primal. Al final, no había lucha, solo aceptación. Los cazadores, guiados por el aullido que rasgó la noche de 4 ciénegas, encontraron a la bestia. No era el hombre que conocían, ni siquiera una sombra de él. Era un lobo gigantesco, con ojos de fuego y colmillos ensangrentados, una criatura de pesadilla que defendió su territorio con una ferocidad brutal. La sangre, esta vez, fue suya y ajena. El crujido de huesos, esta vez, fue el final de una cacería que nadie olvidaría. La última imagen de Javier, o de lo que quedaba de él, fue la de un cuerpo destrozado bajo la luz fría de la luna, una víctima de su propia maldición, un eco silencioso de terror que aún hoy se cuenta en susurros en las noches de luna llena, cuando el viento del desierto trae consigo el lamento de una bestia que nunca encontró la paz en las tierras ancestrales de 4 ciénegas. Relato 9. El viento que bajaba de la Sierra Madre Oriental traía consigo no solo el olor a tierra mojada y a los cítricos madurando en los huertos de Allende, sino también un presagio, una tensión que se había ido tejiendo en el aire como la niebla que a veces cubría el río Ramos al amanecer. Mateo, un hombre de manos curtidas por el trabajo de la tierra y el sol implacable de Nuevo León, sentía esa tensión más que nadie. No era la preocupación habitual por la sequía o las plagas, era algo más antiguo, más profundo, una nota disonante en la sinfonía de grillos y ladridos lejanos que conformaban las noches del pueblo. Hacía semanas que el ganado aparecía destrozado, no de la forma limpia de un puma hambriento, sino con una ferocidad desmedida, como si la misma tierra se hubiera revelado en un frenesí de dientes y garras. Los viejos del pueblo susurraban sobre el nahual, esa criatura mítica que podía transmutar su forma, y sus miradas, cargadas de superstición y miedo, empezaban a posarse en cualquiera que se atreviera a caminar solo bajo la luna llena. Mateo, sin embargo, no temía a los ojos ajenos, temía a los suyos, a lo que veía en ellos cuando el espejo le devolvía una imagen que ya no le pertenecía del todo, a la bestia latente que sentía agitarse bajo su propia piel. La primera vez, lo atribuyó a una pesadilla febril. Despertó en su jacal, desorientado, con la boca seca y un sabor metálico en la lengua que no supo identificar. Sus ropas estaban desgarradas y manchadas de barro y algo oscuro, pegajoso. Un dolor punzante en todo el cuerpo, como si cada hueso se hubiera desencajado y vuelto a unir a la fuerza, lo hizo gemir. Recordaba destellos, la luna, una luna gorda y plateada, un aullido gutural que le había erizado el vello, no el suyo, pero sí el suyo, y la inmensa, incontrolable furia. La culpa, fría y pesada, se asentó en su estómago como una piedra. Esa mañana, el rumor corrió por Allende de que el perro del Chato, un pastor alemán enorme y fiel, había sido encontrado desollado cerca de la plaza principal. Mateo evitó la mirada de sus vecinos, su propia conciencia era un verdugo más cruel que cualquier juicio público.
La luna, en los días siguientes, se convirtió en su némesis. Cada noche clara, la veía crecer en el cielo, implacable, y con ella crecía la agonía en su interior. Sus músculos se tensaban, sus dientes le dolían como si estuvieran creciendo más allá de sus encías, y una sed insaciable, una hambre primigenia, le devoraba el alma. La dualidad se hacía insoportable, la mente de Mateo, el hombre que amaba la tranquilidad de Allende, que cultivaba sus tierras y respetaba a sus ancianos, se veía asediada por el instinto, por el deseo de desgarrar, de cazar, de desatar una violencia que le era ajena y, al mismo tiempo, aterradoramente propia. La noche de la siguiente luna llena fue un tormento indescriptible. Mateo se había encerrado con cadenas en su granero, un acto desesperado para proteger a quienes amaba, para contener la bestia. Pero la transformación no era algo que pudiera confinarse con simples eslabones de metal. Comenzó con un escalofrío que le sacudió hasta los tuétanos, seguido de un calor abrasador que le devoraba desde dentro. Sus huesos crujieron con un sonido espantoso, audible incluso para él mismo, un concierto macabro de fracturas y realineaciones. Los gritos que salían de su garganta eran mitad humanos, mitad bestiales, una mezcla de dolor y furia que le desgarraba las entrañas. La piel, estirándose, rasgándose, se cubrió de un pelaje grueso y oscuro. Sus dedos se alargaron, las uñas se volvieron garras afiladas. El rostro se le deformó, el hocico se proyectó hacia adelante, los ojos ardieron con un brillo rojizo y salvaje. La conciencia humana se aferraba a hilos cada vez más finos, observando con horror la metamorfosis, el despojo de su humanidad, la rendición inevitable ante el instinto depredador. Las cadenas se tensaron, el metal gimió, pero la fuerza que lo poseía era superior a cualquier contención forjada por el hombre. Con un rugido que hizo temblar las vigas del granero, las cadenas cedieron, fragmentándose en pedazos que volaron por el aire. El hombre que había sido Mateo murió en ese momento, devorado por la criatura que se levantó sobre dos patas, exhalando un aliento fétido de sangre y tierra. La luna llena, alta y redonda, se burlaba de su agonía desde el cielo. La cacería comenzó. El aire de Allende se llenó con el hedor metálico de la sangre y el miedo. El aullido, ahora completamente bestial, puro, desgarró el silencio de la noche, un sonido que heló la sangre de quienes lo escucharon desde sus camas, apretando a sus hijos. La criatura se movía con una velocidad pasmosa, una sombra grande y ágil entre las arboledas de nogales y los callejones estrechos. Sus ojos, dos brasas incandescentes, escaneaban la oscuridad, buscando. El olfato, antes humano, ahora era una guía infalible de miedo y calor corporal. El crujido de las hojas secas bajo sus patas, el chasquido de una rama al romperse, eran los únicos sonidos de su implacable avance. No había piedad, solo el instinto de matar, de saciar la sed. La primera víctima fue un burro extraviado en los campos cercanos a la carretera nacional, destrozado con una eficiencia brutal que dejó un charco de sangre oscura sobre la tierra seca. Luego, el horror se acercó más al pueblo. Un par de perros guardianes, que ladraron con valentía al principio, fueron silenciados con una ferocidad espantosa, sus huesos quebrados con un crujido nauseabundo. El terror se volvió palpable cuando un grito humano, corto y desgarrador, resonó desde las afueras, cerca del viejo molino de harina. La bestia, con su pelaje ensangrentado y el hocico manchado, no sentía remordimiento. Solo una satisfacción primitiva, un éxtasis de violencia que era la culminación de su agonía. Pero en lo más profundo de su ser, un pequeño rescoldo de Mateo observaba, impotente, horrorizado, y esa chispa de conciencia era un tormento mayor que cualquier herida física. Al amanecer, la bestia se retiró, arrastrándose de nuevo al granero, donde el cuerpo de Mateo, magullado y exhausto, se materializó de nuevo entre los restos de las cadenas. El sol naciente pintaba el cielo de naranja y rosa, una burla cruel a la noche de barbarie. Despertó con el mismo sabor metálico en la boca, pero esta vez, las imágenes eran nítidas, aterradoras. El burro, los perros, el grito.
La culpa le oprimió el pecho, un peso insoportable que le robaba el aliento. Él, Mateo, un hombre de bien, se había convertido en el monstruo que aterrorizaba a su propio pueblo. La desesperación existencial se apoderó de él. ¿Cómo vivir con esta maldición? ¿Cómo mirar a sus vecinos a los ojos, sabiendo que él era el lobo que acechaba sus sueños, el asesino de su ganado y, quizás, de sus seres queridos? La soledad era su condena, no podía acercarse a nadie, no podía pedir ayuda, porque la ayuda significaría exponer su monstruosa verdad. La lucha interna por su identidad y moralidad era implacable, una batalla perdida cada vez que la luna llena comenzaba su ascenso. Los rumores se habían endurecido en certezas. Los hombres de Allende, liderados por el viejo Don Chencho, un ranchero con más años de sabiduría que cualquiera, se armaron con viejos rifles, machetes y horcones. El miedo se había transformado en una furia fría y determinada. Sabían que era un nahual, un ser que no merecía vivir. Mateo, desde la ventana de su jacal, los vio pasar, sus rostros sombríos, sus miradas buscando al monstruo. Pero el monstruo era él, y ellos no lo sabían, o no querían creerlo. La amenaza externa se acercaba, y la interna ya lo había devorado. Quería gritarles, advertirles, decirles que huyeran de él, pero las palabras se ahogaban en su garganta. La siguiente luna llena estaba a solo unos días, y sabía que no podría contenerse de nuevo. El destino del hombre lobo, el nahual de Allende, era trágico e ineludible. La maldición lo había atrapado en un ciclo de violencia y arrepentimiento, condenándolo a una existencia de soledad eterna, un paria que solo encontraba consuelo en la sangre y la oscuridad de la noche. No había cura, no había escape. Solo la bestia, esperando su momento, y el hombre, esperando su final.